Tema Salmo 51, verso 1. Dice la palabra del Señor, Salmo 51, 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Está hablando David, el rey David, y dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Verso 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Levante su Biblia y diga conmigo: esta palabra es la palabra de Dios. Yo la creo, yo la recibo, porque Dios va a hablar a mi vida hoy y va a hacer cambios en mí, porque esta palabra es viva y da vida, y Dios añadirá a esta congregación cada día los que han de ser salvos. Dicen amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Comenzando una vida nueva. Amén. Decimos el tema. Dios en su misericordia, conociendo nuestra vida, nuestra trayectoria, aún desde antes que naciéramos, Dios nos conoció. Dios nos conoció cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. David lo reconoce. Él dice: tú me formaste en el vientre. Luego dice: mi embrión vieron tus ojos. Luego nacimos, fuimos niños, fuimos jóvenes, hemos crecido. Algunos iba a decir viejos, pero no encaja mucho. Y Dios conoce toda nuestra trayectoria, nuestro caer y nuestro levantar, nuestras virtudes y nuestros errores, las cosas buenas que hemos hecho en toda nuestra vida, pero también conoce Dios todos los horrores que hemos cometido. Y Dios en su misericordia, mirando muchas veces que nuestra vida la estábamos echando a perder, Dios nos da la oportunidad de comenzar una vida nueva. ¿Cuántos han agradecido con el Señor? Dale un aplauso fuerte a Jesús, a su nombre. Hoy en la mañana yo les decía a los hermanos que ayer me conmovía la noticia de ver a este pistolero que estaba en el estado de May, algo así. Mató 18 personas e hirió 50. Y la versión que la madre dio de él es que él oía voces que le hablaban, le susurraban al oído. Le oía. La gente, la ciencia, los periodistas, los gobiernos no entienden eso. Yo sí sé qué es. Usted sabe qué es. Son demonios que se apoderan
de la vida del ser humano y que atormentan a raíz de un derecho legal, de un pecado que el ser humano muchas veces comete. La madre le dijo a la policía, le dijo al ejército que él estaba mal y el hombre era experto en armas. Lamentablemente, sin lugar a dudas, un día inducido por esos mismos demonios que lo atormentaban, lo llevaron a un lugar donde empezó a disparar a lo loco, matando a 18 personas e hiriendo a más de 50. Después de eso, el mismo demonio se lo llevó a quitarse la vida. Porque eso es lo que el diablo hace con el ser humano: arruinar la vida, acabar la vida del ser humano. A su nombre. Ahora, en mi experiencia como pastor, me he dado cuenta que una de las cosas que le cuesta mucho al ser humano es reconocer que somos pecadores. Nos cuesta reconocer que muchas veces necesitamos la ayuda de Dios, la mano de Dios. Y especialmente los hombres. Muchas veces, hermanos, nos cuesta reconocer de que estamos equivocados. Y alguien me decía: mira, Julio, el problema del orgulloso es cuando toma malas decisiones. Porque para reconocer que se equivocó, necesita ser humilde. Y si no hay humildad, muchas veces prefiere seguir viviendo equivocado que reconocer que está en un error. ¿Entendió eso? ¿O se lo digo en inglés? Porque para reconocer que hemos cometido un error y que nos hemos equivocado y que andamos mal, se requiere ser humilde. A su nombre. Ese fue el problema del rey David. Él era el rey. Él era el rey. Tenía lotes de doncellas, mujeres vírgenes, plata, oro, comodidad, posesión, fama. Era el rey. Pero un día mandó al ejército a la guerra a pelear y él se quedó en casa. Y dice la Biblia que él subió a la terraza de su casa y ahí la vecina Betsabé se estaba bañando. De plano, se estaba bañando y el David se le salieron los ojos. Dijo: esta sierva está bien prosperada. Y aprendí eso del apóstol Oscar. Y la mandó a llamar. Mientras el marido andaba en la guerra, David cometió el descaro de acostarse con la esposa de su vecino. La mujer queda embarazada. Y cuando la mujer le dice a David: estoy embarazada, y ahora que venga mi marido Urías, ¿qué le voy a decir? Entonces David, queriendo usar su estrategia y su poderío y su autoridad, manda a llamar a Urías. El pueblo estaba en plena guerra, como está ahorita Israel con Gaza, como está Ucrania con Rusia. Pero David estaba en su palacio. Y cuando ve el problema, dice: mándeme a Urías. Llega Urías y le dice: Urías, ¿cómo está la pelea, la guerra? Está fuerte, está tremendo. Bueno, ¿sabes qué? Te voy a dar un descanso. Ve y duerme en tu casa tranquilo, acuéstate con tu esposa, ya te voy a despachar para irte de regreso. Y Urías, en lugar de irse a acostar con su esposa, el hombre sale más leal que el mismo rey. Y se queda Urías durmiendo en el parqueo y no entra a su casa para dormir con su esposa. Al otro día David lo mira durmiendo y dice: Urías, ¿por qué te quedaste aquí afuera? ¿Por qué no te a tu casa? Habías tenido deleite con tu esposa. No, le dijo, yo no tengo la conciencia de estar
con mi esposa teniendo intimidad, durmiendo en cama, cuando mis hermanos están en plena batalla. Entonces David dice, este está duro, este sí es bien cristiano, este ha de ser de la Getsemaní mínimo. ¿Por qué se ríe, hermano? Entonces viene y le dice, vení, echémonos unos tragos. Mira, gracias por lo que estás haciendo. Y empieza a emborrachar. David usando su estrategia. Y lo emborracha bien borracho. Y así, ahora le digo, vete y te vas a acostar con tu esposa. Y bien borracho se va. Y aquel, en lugar de entrar a dormir con su esposa, se queda afuera nuevamente. Al otro día el rey le dice, bueno, ¿y no dormiste con tu esposa? Y el hombre le vuelve a decir lo mismo. ¡Wow! ¡Qué corazón de este hombre! Ahora, la estrategia de David, ¿cuál era? De que éste durmiera con su mujer para después echarle a él la maleta de que él era el chamaco. Parecía inteligencia, pero eso es ignorancia pura. Creer que podemos esconder el pecado de los ojos de Dios. No. Entonces David dice, ¿qué hago? ¿Sabes qué, Urías? Vete de regreso a la guerra. Agarra una carta y la enrolla y la sella y le pone el sello. Nadie la abre. Se la da en su mano y se la das allá al jefe del batallón. Y Urías, en obediencia, amén. Y se fue el hombre. Y en la carta decía al jefe del batallón, me pones a Urías, miren frente, ahí donde van a caer los misiles, ahí ponémelo. Y la orden era premiante. El hombre no sabía que en su mano llevaba su sentencia de muerte de parte del rey David. Y va y entrega la carta y efectivamente lo mandan cabal donde jamás iba a tirar el misil. Y muere Urías. Entonces David dijo, bueno, me quité este clavo de encima. Nació el bebé, tan chulo. Ay, a mí se parece. Pareciera como que Dios no estaba mirando, pero lo estaba guachando. Pero en ese tiempo en que, entre comillas, David había escondido el pecado, las cosas en David comenzaron a cambiar. Ahí es donde David escribe el Salmo 51 a su nombre. Las cosas en David empezaron a cambiar y usted va a ver lo que empezó a pasar en la vida de David. Vaya conmigo entonces. El Salmo 51:1, David comienza diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Ahí David comienza. Pero pare ahí. Antes de entrar a esto, David empezó a ver ciertos cambios en su economía, en su salud, en su integridad, en la presencia de Dios. David ya no era el mismo, cambió. Me imagino que su rostro cambió. Él era de hermoso parecer, pero algo empezó a tornarse diferente en David. Pero digo, bueno, todo está bien. Y como le digo, el problema del orgulloso es cuando toma malas decisiones. Reconocer que se equivocó se requiere humildad. Y si no la hay, entonces la gente prefiere seguir viviendo equivocadamente, alimentando su orgullo, antes que reconocer que está mal. Pero como Dios nos ama y Dios muchas veces se da cuenta que andamos chuecos, entonces Dios comienza a intervenir. Segundo Samuel capítulo 12. Vaya conmigo ahí. ¿Ya lo tiene? En el verso 1 dice la Biblia
Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: hey, rey David, good morning. ¿Qué tal, profeta? ¿Cómo estás? Vengo aquí, fíjate, quiero contarte algo. Pasa adelante. David ahí. Mira mi bebé que tengo. Yo me imagino a David ahí. Sí. Te voy a contar algo. ¿Sí? Y el profeta le dice: fíjate, David, que habían dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro era pobre. Y el rico tenía numerosas ovejas y vacas. ¿Va conmigo ahí? Pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Mire cómo es Dios cuando Dios quiere hablar a nuestra vida. Amén, amén, dijo David. Pero fíjate, David, que vino uno de camino y visitó al hombre rico, al vecino. Y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante, para su amigo que había venido a él, sino, ¿sabes qué hizo? Tomó la oveja de aquel hombre, del vecino, del pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. ¿Cómo la ves, David? El rico, en lugar de agarrar una de las muchas que él tenía, viene y agarra la única que su vecino tenía, y con esa le hace el banquete al caminante, a su visita. Verso 5 dice: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: David, dice el Señor, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo creo que los pelos se le pararon a David, se le bajó el azúcar, hermano. Empezó a sudar, porque cuando Dios habla tu conciencia, el hombre se estremece a su nombre. Y dice Dios: David, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Está diciendo dos cosas. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de su señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, ahí viene el problema, te habría añadido mucho más. Te lo voy a poner en español. Dios le dice a David: David, yo te bendije, te di un nombre, te di un cargo, te di un privilegio, un lugar, te di plata, te di papeles, te di una buena esposa, te di buenos hijos, estás bendecido. Está diciendo Dios. Wow. Y si eso fuera poco, yo tenía pensado añadirte mucho más. Y ese es un problema, porque Natán le está diciendo: mas Dios ha puesto límite. ¿Va conmigo? ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y ahí le declara, porque cuando Dios habla claro, hermano. Yo no estoy contento. A mí me da alergia aquella gente que se la lleva de que son profetas. Hijo mío, dice el Señor, aquí el Señor dice que Él te bendecirá. Hija mía, tienes un problema, clama a Dios. Aquí hay 2 personas que le duele la cabeza, pasan 20. Casacas son, ni a mentira aprenden. Por eso Jeremías 23 dice Dios: falsos profetas, hipócritas hablaron en mi nombre, yo nunca dije nada. Si algo tiene que tener uno cuidado, es no usar el nombre de Dios, que Dios dijo cuando Dios nunca ha dicho nada. Alaban a Dios.
Porque el que es, yo les decía el otro día, que el profeta de Dios lo primero que hace es señalar el pecado. Y se lo dice con manzanas, con peras y naranjas, para que no quede duda, por si las moscas. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su esposa, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Cuando David oye esa palabra, y Natán le da la palabra, y miren, se va. David empieza a empeorar. David se tira de cara. Ahí es donde David escribe el Salmo 51. Entonces vamos al Salmo 50, hoy sí, verso 1. David dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. Y luego dice: límpiame de mi pecado. ¿Qué significa eso? David se sentía sucio delante de Dios. Él se sentía sucio, manchado de pecado ante la presencia de Dios. Y luego dice en el verso 3: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, David, ese recuerdo del pecado, lo que un día fue placer, ahora era su tormento, era su pesadilla. ¿Cuántas veces David se ha de haber soñado teniendo intimidad con Betsabé? Porque, mire hermano, el diablo se aprovecha. Cuando usted peca, dígame si no, pero cuando viene al altar, lo primero que piensa es el pecado que cometió. Y luego dice David en el verso 7: purifícame con hisopo y seré limpio, y lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Por qué David pide tanto que lo limpie? Porque él sentía sucio. Él sabía que le había regado. Quizás hasta oía voces que le decían: eres adúltero, eres asesino. Porque la conciencia no falla, ¿no? Wow. Y luego dice en el verso 8: hazme oír gozo y alegría. David había perdido la paz y el gozo de vivir. ¿Dónde está aquel David que cantaba con el arpa? Alzó el arpa. ¿Sabe dónde la metió y no cantó más? Porque David ya no sentía gozo. Quizás más de una vez intentó tocar y cantar, y los que son músicos me entienden, que cuando un músico le falla a Dios y sabe que está en pecado, trata de tocar algo y todo es teoría, pero ya no hay ese gozo, esa paz, esa alegría, esa solvencia moral, esa solvencia espiritual para elevar una alabanza a Dios. ¿Alaban al Señor? David ya no sentía gozo. Especulando un poco, creo que David iba al culto y estaba todos cantando. Qué aburrido está el culto. Alaban a Dios. Y luego dice David: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. David se enfermó, hermanos, de su cuerpo, de sus huesos. Le pegó chikungunya, hermano. Miren lo que dice el Salmo 32, verso 2. Salmo 32, verso 2 dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, dice David, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Verso 4: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, en lugar de reverdecer, sentía que me amarchitaba. Mis huesos me dolían mientras callé en mi pecado.
Mire cómo David la está pasando. Todo por el orgullo. Luego dice en el verso, estamos en el verso 9: esconde tu rostro de mis pecados. David se sentía culpable y acusado. Él se sentía que Dios lo estaba mirando. ¿Me entiende? Como cuando Pedro negó a Jesús y el gallo le cantó. Pedro oía cantar un gallo y se sentía tan ruin, tan chueco, porque el gallo, ¿qué le decía? ¡Lo negaste! ¿Entiendes? ¡Wow! David se sentía igual. Y él decía: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones, mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Estoy en el verso 10. Ahora, esta palabra, en el verso 10, cuando dice, estoy en Salmo 51, verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Sabe qué significa eso? David se sentía falso, torcido, dijimos en Guatemala, chueco. ¿Me entiende eso? David se sentía falso, hipócrita, chueco. No sentía gozo, estaba enfermo, literalmente estaba enfermo en sus huesos. No sentía paz, se sentía culpable. Había matado, hermano. No era cualquier pecado. Luego dice el verso 11: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Lo que significa que David ya no sentía la presencia de Dios. Y eso es triste, cuando el cristiano nada más queda, hermanos, como doblador. ¿Entiende la palabra doblador? Seco, vacío. Ya no siente la presencia de Dios. Llora, pero ya no llora de presencia, llora de remordimiento, de miedo. Las lágrimas de cocodrilo le salen. Y qué triste cuando ya no se siente la presencia de Dios. Ya no hay fuerza, esa chispa para danzar, para gozar, para llorar, para orar, para ayunar. La vida espiritual se siente pesada. La presencia de Dios te hace sentir sucio, sucia. David se sentía así. Y el verso 12 dice: vuélveme el gozo de mi salvación y espíritu noble me sustente. David había perdido la seguridad de su salvación. Y eso es lo peor que puede pasar en la vida de un cristiano. Perder la seguridad de que eres salvo, que eres salva. Perder la seguridad de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es triste, hermano. Eso deprime. No se puede vivir fingiendo siempre una vida espiritual. No se puede. Si estamos de pie es porque el Espíritu Santo nos sostiene de pie. Bendito sea su nombre. Estás aquí porque el Espíritu Santo sigue haciendo la obra en ti. Bendito sea su nombre. A su nombre. Entonces David clama y dice: así estoy, Señor. Me siento culpable, sin gozo, sin paz, sin alegría. Estoy enfermo. Yo creo que mi nombre ya no está en el libro de la vida. Me siento falso. Pero ahora viene David. Dice entonces en el verso 16: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, ni tampoco holocausto pare ahí. ¿Sabe qué está diciendo David? Yo sé que ni porque dé una mejor ofrenda, ni todos los diezmos, a ti no te importa nada eso. Aún así las cosas no cambiarán en mi vida.
Porque lo que tú quieres es otra cosa. Porque si fuera dinero, dice David, si fuera ofrenda, si fuera bueyes, si fuera sacrificio, yo lo daría. Pero yo sé que eso no te mueve, Señor. Pero algo sí sé, dice David, en el verso 17. Los sacrificios de Dios, tus sacrificios, Señor, lo que a ti te agrada, no son las ofrendas ni los bueyes engordados. Lo que a ti te agrada es un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, porque eso no lo despreciarás tú. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre. ¡Wow! David dice, y eso es lo lindo de conocer a Dios. Porque a Dios no lo mueve, hermanos, lo que tú puedas dar para Él. ¿Sabes qué lo mueve a Dios? Es verte de rodillas, reconociendo que necesitas su perdón. David se tira 7 días de cara y empieza a pedirle a Dios. Le ofrecen comida y él dice, no quiero. David quería recibir una señal de que Dios lo iba a perdonar. Él se sentía ya condenado cuando le da la noticia que su hijo se enferma y se muere. Entonces David se levanta y dice, gracias, Señor. Eso es una señal de que tú me has perdonado. Ahora David empieza a comer. La gente se admira y dice, bueno, ahora que se alegra ahora que su hijo murió. No es que me alegre, dice David, es que Dios me ha enseñado que ha tenido misericordia de mí. Dale un aplauso a Jesús. A su nombre, a su nombre. Ahora David cierra ese capítulo de su vida y empieza David a vivir una vida nueva. David aprendió la lección. Y hay 2 cosas que David nos enseña a través de este pasaje. Número 1, la rebeldía o el orgullo solo agiganta nuestro sufrimiento. Lo voy a repetir. La rebeldía o el orgullo del ser humano solo agiganta nuestro sufrimiento. Y no solo lo agiganta, nos limita. ¿Se acuerda lo que dijo Natán? Yo te hubiera añadido más bendición, pero como eres orgulloso, hasta aquí nada más. Pero cuando David se arrepiente, David comienza a ver la gloria de Dios sobre sus finanzas, sobre su salud. Se le quita el dolor de huesos. Wow, ahora David empieza a ser bendecido por aquí y por allá. David comienza a vivir una vida nueva, una vida diferente. David dice, wow, cabezón, ¿por qué no me arrepentí antes de lo que me estaba perdiendo? Bendito sea el nombre del Señor, a su nombre. Ahora David escribe el Salmo 103. Ahora David está viviendo una vida diferente. A su nombre. Por eso es que David escribe el Salmo 103, verso 1. Ahora David, con solvencia moral, con solvencia espiritual, con gozo, con alegría, con bendición, David dice, bendice alma mía Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, dice David, lleno de gozo y alegría. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Y David dice ahora a voz en cuello, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Ahora ya no le dolían los huesos. Ahora David estaba sano. Ahora David estaba alegre, estaba contento, estaba bendecido, estaba viviendo una vida nueva. A su nombre, a su nombre. Y luego dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida. David reconoce, dicho en español, yo estaba al borde de la muerte, pero de ahí Dios me rescató. Y luego dice, el que te corona de favores y misericordias. ¿Qué son favores? Son bendiciones. ¡Wow!
Y luego dice, el que sacia de bien tu boca, el que siempre te da de comer. David ahora se siente bendecido, se siente ahora hasta con hambre. Y luego dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. David toma nuevas fuerzas. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Luego dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, dice David. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Verso 12 dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y el verso 13, por último, dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Dale un aplauso a Cristo. Bendito su nombre, a su nombre. David ahora está gozando de una vida nueva, de algo diferente, una nueva salud, un nuevo hogar. Y Dios comienza a bendecirlo. ¿Sabe qué nos enseña eso? Que Dios siempre nos dará una segunda oportunidad a los que verdaderamente nos arrepentimos. ¿No le alegra a usted eso? ¿Cuántas veces nosotros hemos tomado decisiones muy equivocadas? La gente se va al mundo y cree que Dios no lo va a perdonar. Y hablo con aquellos que se han alejado de Dios, que no quieren regresar a los caminos del Señor, o que muchas veces fallamos a Dios. ¿Y crees que Dios no te va a perdonar? Dios te va a perdonar. Dios quiere cambiar las cosas. Pero ¿qué espera Dios de nosotros? Un corazón contrito y humillado. Un corazón con un genuino arrepentimiento. Pero para ser humilde hay que dejar el orgullo a un lado y decirle, Señor, yo reconozco que le he regado. Como David. David dijo, wow, mientras callé mi pecado, mis huesos se enfermaron. Hablo con aquellos que quizás están pasando momentos donde a veces parece como que Dios no te oyera. Más de una vez has dicho, Dios, ¿y tú dónde estás? Como le decía yo anoche, hay gente que dice, Dios, ¿dónde estás? Lo que acaba de pasar en Acapulco es terrible. Es terrible. El 70% de Acapulco está destruido. Acapulco era una de las estrellas de México de turismo, pero también abundaba el pecado. 4 horas le tomó a Dios para destruirlo y se va a llevar años reconstruirlo. Muchas veces nuestra vida se parece a Acapulco. Cuando estamos en la flor de la vida, como David, bendecidos, nos olvidamos que Dios puede cambiar la historia en un abrir y cerrar de ojos. Y que si no nos arrepentimos, nos puede llevar años. Pero David dice, yo conozco a Dios. Yo sé que a Dios no le agrada que yo ofrende o que yo dé un holocausto. A Dios le agrada que yo me arrepienta. Porque Dios no despreciará un corazón contrito y humillado. Póngase de pie.